nombre es Jorge Soto, Jorge Oscar Soto. En el 82, digamos, para situarnos cronológicamente, yo había terminado el servicio militar, yo hice el servicio militar en el 81. Yo estudié en una escuela industrial en Lanús, yo vivía en Lanús, una escuela industrial, terminé el secundario en el 80 y en ese año ya me sortearon para el servicio militar, que por suerte me tocó el 500 y pico, así que de cabeza al ejército. Y me ubicaron en el Regimiento 7, en su regimiento de infantería mecanizado de La Plata, con el Conde. Bueno, y en el 81 empecé directamente en marzo, el 6 de marzo creo que fue, no me acuerdo, no, el 8 de marzo. El 8 de marzo empecé en el regimiento a hacer el servicio militar. Bueno, hice el servicio militar, en infantería fue todo. En mi mente siempre lo que figuraba en mi mente es que yo me iba a ir. O sea, era algo que había que hacer, ¿no? Pero no importaba todo lo que pasara, porque muchos hablan de lo que cómo nos trataban los militares y qué sé yo. Yo era como que, no importa, en total yo me voy de acá. ¿Cuándo me voy? No sé, pero yo me voy. La primera baja fue en diciembre, yo no me fui en diciembre, me fui en la segunda baja el 6 de marzo del 82. Me entero de la guerra de Malvinas estando en mi casa. Yo ya estaba de baja, estaba viendo para hacer el curso, había estado estudiando mismo cuando estaba en el regimiento para hacer el ingreso en la facultad. Yo iba a entrar en Ingeniería Aeronáutica en la Facultad Tecnológica de La Plata, de AEDO. Y bueno, nada, me levanto, me acuerdo un día de la mañana, no me acuerdo qué día fue, pero bueno, y mi mamá estaba tomando mate, me pasa el desayuno y escuchamos la radio. Y el de la radio dice, hoy flamea la bandera argentina en las Islas Malvinas, que era el 2 de abril. Y yo le digo a mi vieja, ¿escuchaste lo que dijo? Esto siempre lo cuento porque fue algo que me quedó. Dice, ¿qué? ¿Qué dijo? Me dice, porque vos tenés la radio prendida, como vos decías hace un rato, y no estás escuchando a veces. Ahora más la tele, ¿no? Pero, digo, dijo que estaba flameando la bandera en Malvinas. Escuchá, espérate, subí el volumen, vamos a escuchar de vuelta. Y dice que se recuperó, comenta, ¿no? Y yo le digo, no, sonamos, yo había salido hace poquito. Le digo, ahora me van a llamar, me van a llamar. Y mi mamá se puso como loca. No, si vos terminaste, me decía. Vos terminaste, no, ya está, vos ya hiciste. Típico de la mamá. Y le digo, no, pero los ingleses se van a venir. Yo la tenía re clarito. No sé por qué, pero los ingleses se van a venir hasta acá. Y a mí me van a llamar. Bueno, dicho eso, pasaron los días. Yo seguía haciendo mi vida normal. Me acuerdo que iba a la casa de mi hermano en Banfield, que él se había casado hace poco y se iba a mudar ahí. Íbamos haciendo algunas instalaciones eléctricas. Y cuando volvía un día, creo que era el 9 de abril, me cruzo por un vecino mío que también hizo el regimiento, estuvo también en el mismo regimiento. Me cruzo por la calle, paso por la casa de él y me dice, Jorge, ¿viste? Están reyendo porque nos tenemos que ir a presentar al regimiento, nos están llamando. Yo lo miré y me está haciendo una joda, le digo, no, le digo, aunque yo sabía que que en una tenía que ir, pero en ese momento le digo, sí, está bien, le digo. Bueno, después prepárame, venía a buscarme, le dije, y me fui para mi casa. Cuando llego a mi casa, me dicen mis viejos que sí, que estaban diciendo por la televisión que todos los que habían terminado el servicio militar, que para ser más rápido se presentaran voluntariamente. No termino de decir eso, que viene el padre del muchacho este con el pibe, con la camioneta, que tenía una... no me sale el nombre ahora la camionetera, bueno, no importa. Para buscarnos. Bueno, nos despiden todos los vecinos, armó un desbarajuste en la cuadra ahí. No, Jorge se va, qué sé yo. No pasa nada, empecé yo, no pasa nada. Mirá si vamos a ir nosotros estamos acá en Buenos Aires. Van ahí la gente del sur, otra gente, nosotros no. Siempre convencido estaba. O por lo menos eso mi técnica siempre para bajar decibeles. Y bueno, nos fuimos, llegamos al regimiento y como les cuento en las charlas cuando hago en la escuela, que le digo a los chicos, nosotros estábamos como
como si nos juntábamos los exalumnos, porque de repente entrábamos al regimiento y caían otros chicos que se habían ido en la primera baja. Hola, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? Nos abrazábamos, te cortaban el pelo, te empezaban a dar el armamento. Y nosotros estábamos de joda, porque era así. Nos terminaron de armar, darnos todo el equipo, lo preparamos todo en la cuadra, eso estuvimos un día y medio. El viernes ya teníamos todo listo. Y después, tú, a esperar. Y ahí se ponía complicado, porque mis compañeros, era viernes a la noche, sábado a la noche. ¿Qué hacían mis compañeros? El Regimiento 7 estaba en el centro de La Plata, antiguamente, en 7 y 51. Entonces mis compañeros, había alguno más vago que se iba por la sala, por la puerta de la cocina y esperaba que los soldados que estaban de guardia, eran soldados nuevos, que eran de la otra clase, sin experiencia, los apuraban un poquito, saltaban la pared y se iban a bailar. Y claro, se armaba cada lío, porque después no está, qué sé yo. Y los oficiales querían, de vuelta, mantener el orden vertical que se mantenía antes. Pero, déjate joder, le decíamos, no, salí de acá, ¿qué me venís a decir? Y siempre hay algún suboficial que uno le tiene menos simpatía, ¿no? Por todo lo que vivió el año anterior. Entonces, me acuerdo que compañeros míos le decían, nosotros estábamos todo el equipo, teníamos todo equipo para ir a la guerra, o sea, teníamos toda munición de guerra, todos armados estábamos. Que eso no pasaba cuando estábamos en el servicio militar. Y entonces los compañeros míos le decían, mirá lo que tengo acá, le decían, ¿no? Y levantaban el fusil. ¡Ah, qué me dicen, qué sé yo! Y se enojaba. Después se terminaba yendo. Y le digo, ¿y qué le vas a hacer? No sé, dice yo. Pero, viste, se asustó, se fue. Y yo no aguantaba más. Ese fin de semana fue larguísimo. Yo me quería ir a algún lado. Que nos lleven a algún lado, que nos vámonos de acá. O me manden para mi casa o que me lleven al sur, a algún lado. Porque yo acá no lo aguanto más. Pensar que podíamos estar, qué sé yo, el tiempo que durara todo el conflicto ahí adentro, era una locura. Y bueno, la semana siguiente, el martes 13, siempre digo, no te cases ni te embarques, nos fuimos en los micros del colectivo de la 307 de La Plata al Palomar. Y de ahí a Río Gallegos, en aviones de aerolíneas, a los que le habían sacado los asientos, íbamos todos apretaditos sentados en el piso. Hay fotos de eso. Cuando yo se lo explico a algunos me dicen, ¿cómo? Me dicen, no me entienden. Le digo, sí, sentaditos en el piso, apoyado uno con la espalda de uno en la rodilla del otro, para que entrara más gente. Salimos, no sé qué hora era, yo sé que llegamos a Río Gallegos tipo 3 de la mañana, bajamos a Río Gallegos, hacía mucho frío, mucho viento, tomamos todo el equipo, pensábamos que nos íbamos a quedar ahí, nos recibieron de un regimiento de ahí con un mate cocido caliente y un queso y dulce, y nos terminamos de acomodar, que nos dan la orden de que nos teníamos que embarcar de vuelta en Hércules. Me acuerdo que yo no pude ni tomarlo el mate cocido porque estaba muy caliente, lo dejé ahí. Y entonces con el bolsón portaequipo, que es un bolsón grandote así, y todo el armamento, nos vamos a los Hércules y bueno, nos hacen subir. Para mí el Hércules era algo especial porque, como yo te dije de entrada, yo quería estudiar aeronáutica. Y entonces yo compraba una revista Aeroespacio, que todavía está, y me seguía todos los aviones, había mandado carta a la fábrica, en esa época habíamos comprado los Mirage, era la última generación, había mandado carta a la fábrica militar francesa, habían mandado folletos, no lo podía ni creer. Yo una locura con los aviones. Cuando veo que subía el Hércules, yo era espectacular. ¿Qué me importaba dónde iba? No importaba, estaba bárbaro, conocía el Hércules. Ahí descubrí lo que era el Hércules. El Hércules era un avión de transporte, no era para llevar gente. Transporte a tropa también, pero se sacudía cuando despegó. Era una lata de sardinas, se movía todo. Parecía que se iba a desarmar en cualquier momento. Pero no, es muy noble. Y bueno, nos llevó a la isla. A las 6 de la mañana estábamos en la isla. Nos bajamos, pleno sol, flameaba la bandera argentina, el sueño del pibe. Para nosotros
Este, y ahí estaba contento que estábamos en Malvinas. Yo siempre les explico, o trato de que entiendan que después de la guerra, lo que pasó, desapareció Malvinas. Es como si lo hubieran cortado con un cúter del plano. Antes en el colegio te enseñaban que las Malvinas eran argentinas, se conmemoraba el 10 de junio, el acto de 25 de mayo, si era domingo, nadie dudaba que había que ir a la escuela. Y los pibes, yo me acuerdo que íbamos porque nos daban, cuando estaba en la primaria te daban el chocolatín. Y todos los maestros también iban. Nadie pensaba en que le iban a dar un día porque fue el domingo, un día después libre, no sé cómo se dice, compensatorio. Y eso desapareció. Porque a mí siempre me dicen, no, porque los gobiernos militares que te hicieron. Los gobiernos militares no hicieron eso. Eso lo hicieron los gobiernos democráticos, lamentablemente. Desapareció Malvinas. Y desapareció no solo Malvinas, sino todo el respeto por la enseña patria y por el significado de nacionalismo que antes existía. Y por eso para nosotros ir a Malvinas era espectacular. Y yo te cuento otra cosa que pasó en caso particular. Yo tengo un hermano 5 años mayor y él, cuando cambió el presidente, el general Lanusse, cambió la edad de hacer el servicio militar de 20 a 18, hubo 2 clases que se exceptuaron. Y justo fue la clase que estaba de mi hermano, la 56 y la 57. Entonces se salvó. Y él decía, me salvé gracias a Lanusse, decía siempre, ¿no? Le prendí una vela. Y claro, yo era más chico y él decía, sí, ahora cuando Jorge haga el servicio militar, lo va a hacer por mí. Lo va a hacer doble. Y me decía, te va a tocar en la Marina, porque la Marina eran 2 años. Te va a tocar en la Marina. Y decía, no, él lo va a hacer doble, lo va a hacer por mí. Te van a mandar al sur a peinar pingüinos, me decía en broma. Pero este chiste fue por todos esos años, siempre. En todas las reuniones siempre me decían. Y me terminaron mandando. Jorge, tengo una pregunta. ¿Por qué elegiste este lugar del museo para charlar, para dar tu testimonio? Porque yo estuve ahí. Yo estaba en el Regimiento 7, entre Monte London, Wirral Ridge y, bueno, no está el otro nombre. Mi regimiento fue el que tuvo más bajas en Malvinas, en Monte London. Yo estaba en Wirral Ridge, el que le seguía. Y bueno, nada, acá se ven las planitas. Me siento identificado. Cuando las ves, haces un viaje rápido a ese momento, ¿no? Claro, porque vos ten en cuenta que a todo el mundo le pasan cosas que uno no olvida. Uno se acuerda de su hijo cuando era chiquito, cuando fue el cumpleaños, cuando nació, cuando la señora tuvo familia, que me acuerdo de mi esposa y qué sé yo. Bueno, pero la noche del 11 de junio, que fue el combate de London, yo estaba en Wirral Ridge, el monte siguiente, podríamos decir, aunque estaba no sé a cuántos kilómetros. Viste que en la noche el sonido se transmite con mucha facilidad. Y si estás en un campo, en una zona descampada, peor. Y bueno, yo no estaba en Monte London, yo estaba en Wirral Ridge, yo siempre lo digo, pero era lo mismo que si hubiera estado en Monte London, porque se veía y se escuchaba todo lo que pasaba. Se veía porque, bueno, era de noche, se veían los fogonazos, y bueno,
tengo compañeros que estuvieron en London que están acá, que casualmente cuando fuimos ahora en el 2013 pudimos ir a Malvinas, pagando nosotros el viaje, porque no nos lo pagó nadie, porque algunos te dicen, te lo pagó el gobierno, no lo pagó nadie, lo pagamos nosotros. Fuimos y bueno, estuvo muy bueno. Y para ser increíble, yo en ningún momento me emocioné como me pasa ahora. Porque mi otro compañero decía, dale, ¿qué tienes que decir? Cuando encontré la posición donde yo había estado, no sé, a mí no me generó ninguna emoción, nada. Estaba contento que estaba ahí y decía, mira, yo veía de acá, veía todo y era como... Me hubiera gustado, después que me fui, pensaba y digo, me hubiera gustado quedarme un rato más ahí. Porque ahora hicieron una ruta, porque todos los demás compañeros que fueron, era como que, ¿dónde está la posición? Uy, ¿dónde está? ¿Qué sé yo? Ir acá, iban como caminando, los que estábamos en el monte, no encontraban el lugar hasta que se ubicaban. Y en el caso mío, me habían dicho otros compañeros que habían ido de mi regimiento, me dicen, mirá que ahora hicieron una ruta que pasa justo por el río de piedra que había, pasa justo. Y bueno, entonces me dijeron cuando... en el 2013 mis compañeros me dijeron, andá vos adelante, porque habíamos alquilado unas camionetas, que vos sabés dónde está. Y cuando yo crucé ese accidente geográfico, la ruta subía, y yo iba mirando y digo, tiene que ser ahí. Estacioné al costado del camino, me bajé, y era del otro lado. Era como si, no sé, los demás tuvimos que hacer, para ir a London, los chicos que fueron a London, tuvimos que caminar 4 horas por el campo, por la montaña, y viendo las posiciones, encontramos donde estaban los morteros, distintas posiciones donde estaban los cañones de 110 no son, bueno, ya ni me acuerdo. Y uno hacía memoria y decíamos, ¿te acordás? Le digo, yo venía acá todos los días, porque veíamos hasta la cocina. Íbamos a buscar capaz la comida para la unidad, y nosotros veníamos hasta acá todos los días. Ya, bueno, lo que pasa es que teníamos 20. Ahora no, estábamos con la lengua afuera. Con el material. Las cosas las llevaban cargando. Claro, ahora íbamos así, ¿no? Durante la guerra también hicieron todo. No, cuando íbamos a la cocina no íbamos con el armamento. Íbamos a buscar, quedaban unos cilindros con comida. O sea, como un balde vendría a ser, ¿no? Pero el tema era que vos lo hacías a diario, ¿no? Y digo, la diferencia que uno, y no le parecía lejos. Y a uno de los chicos que está en Monte London, Ramón, decía, yo venía siempre a comer todos los días hasta acá. Y mis compañeros le decían a otros chicos, no puede ser, Ramón, vos estás equivocado. Mira dónde está el monte, mira, está allá arriba. Le digo, ¿y venías todos los días? Le digo, sí, yo venía todos los días. Le decía, no, yo venía todos los días. Y los demás no le querían creer. Le digo, claro, lo que pasa es que vos estabas en otro lado, le digo. Vos tuviste suerte y te tocó otro lado que estabas más cerquita. Le digo, pero nosotros, cada uno enfrenta la situación en el momento y lo vive la experiencia de una manera distinta. No sé qué decirte más. No sé ¿Sirvió para cerrar la historia un poco? Sí. Me gustó ver a muchos de mis compañeros, porque yo acá, muchos me dicen, yo vengo todos los sábados acá, al centro de veteranos. Y me dicen, ¿todos los sábados? ¿Es que se juntan y hablan de la guerra? Le digo, no. Comemos un asado y hablamos del partido, de cualquier cosa. Le digo, ¿qué de la guerra? O sea, yo me enteré en qué unidad o dónde estuvo la gente que fue, el grupito de 12 que fuimos a Malvinas, cuando fuimos a Malvinas. Me enteré que uno estuvo en la ciudad, en el puerto, que el otro estuvo en tal monte, el otro estuvo en tal lado, cuando fuimos realmente. Pues yo antes no sabía dónde estábamos, porque nunca hablamos de la guerra. Salvo alguna circunstancia especial que uno sale y dice algo, pero no se habla de eso. Y estuvo muy bueno, el viaje estuvo espectacular, fue muy bueno. A mí me gustaría ir de vuelta, pero de otra manera, solo, quién sabe, o de otra, no sé, ya con el grupo así de vuelta no. Yo quería hacer, más mi inquietud con Malvinas, ir en el viaje era ver qué pasaba con los isleños.
porque nosotros íbamos ahora como turistas, ¿no? O sea que íbamos a tener trato. Antes yo nunca tuve trato con los isleños. ¿Qué pasaba con los isleños? ¿Qué pensaban? Y bueno, como siempre, descubrí que hablando, aunque ellos hablaban otro idioma, nos entendíamos. Como nos entendíamos íbamos a comer a una suerte de McDonald's, ¿no? Que había en una especie de shopping, donde preparaban la comida y vos elegías, acá hay una cosa parecida, que te preparan el sándwich, vos elegís el pan y vos te le decías los nombres, y cada vez que llegábamos nosotros, armamos un lío bárbaro, y las chicas entraban a reír. Eran 2 chicas y llamaban por teléfono y pedían que viniera otra. Claro, porque éramos un montón y se hacía la traducción para poder entender qué poníamos, y ellas nos decían en inglés y nosotros le decíamos así, no sé qué es eso, y nos decía esto que jamón, sí, no, ham, nos decía la chica. Y le decíamos jamón, ham. Entonces la chica quería que nosotros dijéramos en inglés. Entonces nosotros lo decíamos. Y ahora vos, decilo vos. Y la flaca no quería aflojar. Hasta que el último día, cuando nos íbamos, logramos que dijera jamón y nos sacamos una foto, que dijera jamón en español. Y se reían ellos, y se reía la otra gente que estaba sentada, que iban ahí por el nene, que los llevaban a comer algo. Se terminaban riendo y vos veías, le damos, como decíamos nosotros, una buena imagen. Porque a veces leemos que compañeros viajan a Malvinas y que no los dejan entrar más en un hotel, porque andan con la bandera argentina, nada más, ¿no? Porque andan con la bandera argentina flameando por ahí. Le digo, y eso ya es generar un conflicto para mí, porque ellos están muy resentidos. Vos vas y tienen banderas inglesas por todos lados. En todas las casas hay banderas inglesas, en los autos, las defensas de los autos, banderitas, por todos lados. Acá no pasa eso, en Argentina, ya sabemos, ¿no? Entonces, yo me vas a ver, yo tengo la camioneta ahí afuera, la tengo con la bandera. Y si fuese le pongo 2 o 3. Bueno, pero hablando con ellos nos dimos cuenta, yo me di cuenta, yo lo que sentí yo es que, o algunos te dicen, y bueno, el inglés que se joda, dicen. No, no, para mí no. Para mí es hablando y respetándolos. Por más que las islas son nuestras, que digan lo que quieran, son nuestras, pero ellos están viviendo ahí. Y bueno, qué sé yo, después de la guerra tengo un montón de cosas para contarte, pero... Jorge, yo te quiero preguntar, ahora volvemos, ¿no? a la guerra, pero tu vuelta, ¿no? Tu regreso. Ah, muy bueno lo tuyo. Nunca nadie me pregunta eso. Lo que vos quieras, lo que puedas. Un poco antes estábamos hablando con el muchacho del camarógrafo, un poco la decepción de, fuera de los hechos personales que me tocó vivir a mí. Yo me casé, tuve trabajo, perdí el trabajo, mi señora falleció, tuve que criar a mis hijos, todos los problemas que puede llegar a tener cualquiera, como otros compañeros que se separaron y qué sé yo. La decepción del olvido. Por ahí leí que un soldado no se muere, no se mata en la guerra, sino se mata con el olvido de su gente. Y lo leí no hace mucho y dije, qué bueno que está esto, espectacular. Por ejemplo, yo en el colegio que trabajo, nunca se hace un acto por ninguna fecha patria. Y yo hace 8 años que trabajo en escuelas como auxiliar, y en las que estoy ahora hace 2 años. Y del primer año empecé a romper, pero mal. Y mi compañero me decía, que está conmigo también, veterano de guerra, que tiene que haber venido ya por ahí. Me decía, deja que yo le digo a la directora, no, esto diplomáticamente no se soluciona. Esto hay que cortarle el rostro mal. Y un día le dije esta frasecita del soldado a la vicedirectora,
Y dice, nos estás matando ahora, le dije, ¿no? Y después cuando se fue, me dijo, bueno, ahora tenés el laptop, me dijo. Y se fue, ¿no? Y justo ese día este muchacho no estaba, mi compañero, que él hace como 10 años que está en la escuela. Y nos hicieron un apto a las 2 de la tarde o 3 de la tarde. Pusieron a una profesora que diera una charla. Hacía poquito, para el 2 de abril, hacía poquito que había sido el 24 de marzo, que siempre se hace el apto para el 24 de marzo. Está bien que lo hagan, pero para el 2 de abril también. Hicieron el apto para el 2 de abril y esta profesora, que yo no la conocía la primera vez, la secretaria que estaba ahí, pobrecita, también se ligó el palo, me dice, bueno, ahora va a hablar la profesora y después va a hablar Jorge. Yo me formaron a toda la escuela. Yo en mi vida había hablado delante de nadie, así. Y la profesora sacó de la cartera un papelito, una hoja, y empezó a hablar. Y yo la escuchaba y digo, uy, me imaginaba posibilidades, y digo, se equivocó de hoja, sacó el discurso del 24 de marzo. O la apuraron hoy y dijo, ¿qué hablo? Y hablo de esto. Total, es lo mismo. Le digo, ¿y yo qué hago? Ahora tengo que hablar yo. No lo puedo dejar pasar, porque si lo dejo pasar, todos los pibes que están ahí van a decir, viste, es lo mismo. Y no es lo mismo. Y mientras que estaba la profesora hablando, yo me decía, ¿qué hago? Si me enojo, quedo como el loco de la guerra. Entonces dije, por favor, Diosito, iluminame con las palabras. Y después me felicitaron, así que creo que me iluminé bien. Le dije a la profesora que estaba equivocada con lo que, perdóneme, ¿no? Y después me pidió disculpa, todo, pero bueno. No tiene nada que ver la gesta de Malvinas con el proceso militar. O sea, fue una finalización, pero no tiene que ver, no es lo mismo. Malvinas es otra cosa para la ciudadanía, para Argentina, que fue lo que los ingleses se sorprendieron. Recién ahora se están dando cuenta de lo que significó Malvinas para nosotros. Por todo eso que yo les dije antes, de que nos estuvieron inculcando desde siempre que era Argentina, y que ellos no entendían cómo los pibes lucharon durante más de 12 horas contra el mejor ejército del mundo y los retuvieron y los hicieron retroceder. Y como dijo el general inglés en un libro que escribió que se llama No Picnic, si hubieran resistido 6 horas más, nos tenemos que rendir, porque ya no tenían más municiones, ni comida, ni nada. Y bueno, la guerra hubiera sido distinta. Hubiera sido un desastre, pero bueno, la gente no lo sabe. Y bueno, ese fue el último acto. Ese fue el último acto más o menos bueno. Después, recién este año, hicieron otro acto por el 2 de abril en la escuela, pero lo organizó el centro de estudiantes con una profesora. Y bueno, hablamos mi compañero y yo, y fue realmente un acto bueno, lindo. Pero después nunca más nada en la escuela. Después fue lo único que se hizo en todo el año. Jorge, tengo una pregunta. Porque esto lo van a ver muchos chicos, ¿no? Muchos estudiantes. Y vos, si le tendrías que decir en pocas palabras, ¿no? Un adolescente, a un chico joven, era vos cuando te fuiste, ¿qué le contarías? ¿Qué es Malvinas para vos? Esto lo van a ver los chicos, ¿no? Y vos en pocas palabras, ¿no? Si podés. Y bueno, Malvinas, una vez un compañero me regaló una banderita que tenía una inscripción. Y decía, Malvinas es un sentimiento. Y yo me la agarré esa frase. Y es eso, es un sentimiento. Después, no se puede explicar con palabras. Porque si antes era un sentimiento, imagínate ahora que hay un montón de chicos. Yo tengo compañeros, en mi grupo yo tenía 7 personas, eran 7 soldados, y 2 fallecieron en Malvinas.
Yo, tantos años, nunca me acordé tanto de ellos como me acuerdo especialmente de uno, de Alejandro. Uno era de acá de Lomas, Manuel Celarrayán, y el otro Alejandro Vargas, de Monte Grande. De Alejandro me acuerdo muchísimo ahora. Muchas veces me encuentro con el padre y no sé por qué yo me acuerdo tanto ahora de él. Me acuerdo hasta de las cosas que hacía, los chistes que hacía. Era una persona muy divertida. Se la pasaba paseando por todos lados siempre. Y bueno, no sé. Ellos fallecieron, a mí me hirieron el 12 de junio y después me volví al continente ese día. O sea, no estuve en el final de la guerra, no fui prisionero, pero eso me quedó, me estoy acordando de esto ahora que no te había dicho, que me quedó una secuela porque tengo epilepsia, porque tengo 2 esquirlas en mi cabeza, por la que tomo medicación. En una época no la tomaba, porque no quería tomarla, de rebelde yo, y me sufría convulsiones. Y bueno, pero no sé, que decirle a los chicos, no se me ocurre ahora qué decir. A veces eso... Yo pienso que respetando, como uno respeta lo que le enseñan en la escuela de respetar los símbolos patrios, como uno respeta a su familia, a sus padres, teóricamente, ¿no? Empieza la educación y empieza a respetarse a uno mismo. Vos fíjate, yo te cuento algo que pasa en la escuela. Yo estoy con mi otro compañero tiene tareas pasivas, entonces él está en la puerta del colegio, atiende a la gente que entra y sale. Y yo no, pero yo me voy con él a trabajar en la puerta para colaborar con él. Y normalmente los chicos salen a la hora que quieren del colegio, porque nadie controla la puerta en el otro turno. Mi compañero viene más tarde. Entonces cuando yo llego a las 12 y yo me fui a la puerta y entonces no los dejo salir, porque yo veía que se iban a cualquier hora. Si el profesor lo dejaba salir del aula, se iban. Entonces yo les pongo en la puerta y les digo que no pueden salir. Hasta la 1:30 no se van, o hasta la 1 no se van. Y primero se enojaban y me decían de todo. Y ahora ya no. Vos fijate. Yo veo profesores que me dicen, no los puedo tener en el aula porque se me escapan, no los puedo tener. Y bueno, no los puedo tener, no sé, le digo. Vienen y me lo cuentan a mí. Le digo, pero a mí venía todo el colegio a la puerta y se quería ir. Y yo le digo, no se van. Y no se van a ir. Y ahora, esto de hace un tiempito, ¿no? Ahora no se van, directamente ni vienen a la puerta. Se quedan parados por ahí, dando vueltas. Oh, todavía falta, le digo. ¿Pero cuánto faltan? 2 minutos, le digo. Y no se pueden ir. Oh, pero Jorge. Pero son 2 minutos. Y bueno, por eso, si son 2 minutos, le digo. ¿Qué te hace? Anda caminando hasta el baño entre que va y vuelve, que son 100 metros. Se pasaron los 2 minutos. Y usted tiene que aprender esto, le digo. Porque cuando vayas a trabajar, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a llegar 2 minutos tarde? ¡Tac! Al segunda vez que llegaste tarde, te van. Y me miran y dicen, se quedan, y ahora no me dicen más nada. Y mi compañero dice exactamente lo mismo. ¿Viste? Le digo. Todos vienen acá y se quejan de que los chicos no hacen esto, no hacen lo otro, qué sé yo. Digo, pero nadie se pone las pilas. Nosotros hacemos esto solo, es lo único que tenemos que hacer. Y vos fíjate que los pibes no hacen caso. Y vienen y te saludan, que es el premio mío. Vienen y me dan la mano. Hay alguno que viene y me da la mano y yo no me quedo enloquecido. Viene y me da la... Jorge, ¿qué tal? Me dice, ¿cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? Y yo lo miro y digo, qué bien. O las chicas vienen, mi compañero es un loco que si no lo saludan ni no le dan un beso, no me saludaste. Ay, perdoname, no me di cuenta. Y vienen las chicas y la saludan. Digo, bueno, si no te quieren saludar, no la apuré, no te sacás. Los chicos, los adolescentes son así. Y yo me quedo y muchos vienen y me saludan. Y bueno, ya está.
con eso ya me... Porque yo no hago otra cosa que abrirle la puerta y cerrarle la puerta, ¿no? O sea, que ellos, a pesar de que uno le está prohibiendo salir y que lo está controlando, y que a veces les digo, vayan al aula, que están paveando por ahí, vienen y me reconocen, me saludan, me devuelven algo, ¿no? Ustedes son docentes y saben de qué estoy hablando. Reconocen, te ven. Claro, reconocen, a pesar de que uno les pone un límite. Que las normas son necesarias. Claro, a pesar de que le pones el límite, lo reconocen. Y yo creo que pasa por ahí. Los chicos quieren que le pongas el límite. A pesar de que ellos te digan, no, pero hay que salir, ¿a qué hora salen? Le pregunta el profesor. Y 20, le dice los pibes. Ah, bueno, salgan. No, salían y media. Vienen a la puerta y la profesora me dice, los chicos me dijeron, profe, salen y media, averigüe usted, le digo. Bueno, hoy la perdono, le digo. La próxima vez salgan y media. Y la próxima vez salen de 20, igual de 20, porque la profesora se quiere ir ya. Y bueno, si se quiere ir, que se vaya a hacer. Digo, pero de acá no se van. Bueno, Jorge. No sé. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No sé si salió bien, salió mal, pero bueno.